Aquí había un anciano de cabello gris corriendo por el cementerio, saltando sobre el terreno irregular con sus débiles piernas, evitando cuidadosamente las tumbas y monumentos. Su bastón de madera le ayudaba claramente en esta carrera, o de lo contrario se habría quedado atrapado en la entrada. No había tiempo que perder, cada minuto era crucial. Antes de llegar al evento principal de la historia, vamos a hablar de los personajes que han sido parte de ella desde el principio. Vivía en este mundo un hombre llamado Samuel Soto. Hubo un tiempo, claro, cuando solo era Samuel. Pero los años pasaron implacables y él mismo se volvió más amable y triste. ¿Por qué más triste?, podrían preguntarse. Pues, la vejez y la soledad pasaron factura. Sin embargo, no se podía decir que Samuel Soto estuviera completamente sin seres queridos en su vejez. Hace unos 10 años, cuando el anciano tenía solo 59 años, su amada esposa falleció. Nunca había amado a nadie tan profundamente como la amó a ella durante su vida. Y había estado casado 3 veces. Su primera esposa fue su amor de la secundaria, llamada Rufina. Estudiaron juntos en la universidad y vivieron juntos por un tiempo, pero el trabajo de Samuel Soto le exigió mudarse urgentemente al norte por un largo periodo. Su novia no podía permitirse mudarse desde su querido sur, donde cuidaba de sus familiares mayores y trabajaba en una escuela. Así que la relación a larga distancia entre Samuel y Rufina no pudo resistir tal distancia y se separaron en paz después de solo unos años, sin ningún arrepentimiento. La segunda esposa de Samuel fue una chica sencilla, una trabajadora de la cafetería en la fábrica de construcción. Ella era atractiva, trabajadora y un poco misteriosa, y fue eso lo que atrajo al joven Samuel hacia Valeriana. En cuanto se enamoró, la casó al instante. Así que solo 3 meses después de conocerse, los felices y contentos recién casados caminaban por el pasillo, mientras sus compañeros de trabajo chocaban vasos y silbaban alegremente. Valeriana era una persona maravillosa y una verdadera ama de casa. Sin embargo, había vivido demasiado tiempo en una ciudad con mala ecología y no pudo tener hijos, por más que la pareja intentó, consultó a muchos médicos y tomó medicamentos. Valeriana no soñaba particularmente con tener hijos. Disfrutaba trabajando, cocinando deliciosas comidas, leyendo libros y viviendo la vida a su manera. Pero la idea de vida familiar de Samuel era algo diferente, siempre quiso tener hijos. Él había cuidado y amado profundamente a sus 2 hermanas menores desde su niñez, y en el sur, los jóvenes siempre eran criados para soñar solo con el trabajo duro y la familia. Después de casi 7 años juntos, la relación entre Samuel y Valeriana se complicó y enredó, y la pareja decidió divorciarse. Luego, nuestro héroe cumplió 36 años, lo cual era mucho para un hombre que había soñado con criar 2 hijos y 2 hijas. Ya se había desilusionado de la vida y de los giros que el destino le había impuesto. Pero entonces, la felicidad tocó nuevamente su puerta. Durante un turno en otra ciudad, conoció a la encantadora Otilia, con su cabello de color rubio, ojos color miel y labios rosados y carnosos. En resumen, fue amor a primera vista y a primera palabra. Sin embargo, esta vez, Samuel tardó varios meses en ganar el favor de la chica, porque ella era muy cautelosa y paciente, no tenía prisa. Aunque compartía los deseos y sueños de Samuel, ella era 11 años más joven que él y se preocupaba por el hecho de que el hombre ya se había divorciado 2 veces. Cuando finalmente se casaron, un par de años después de conocerse, Otilia quedó embarazada. Pronto nació su tan esperado hijo, a quien llamaron Norman. Norman Soto creció como un joven fuerte y talentoso. Le encantaba dibujar y leer libros, jugaba al fútbol con sus amigos y practicaba esquí en invierno. Sus padres lo apreciaban y adoraban, por lo que decidieron no tener más hijos. Norman era suficiente para ellos. Vivían en un pequeño pueblo en el norte. El joven pronto creció convirtiéndose en una persona inteligente y ambiciosa que quería seguir una educación superior, vivir en una ciudad grande, trabajar para una gran empresa y ganar mucho dinero. Norman pasó 2 años intentando ingresar a la universidad y lo logró, por supuesto.
Eligió una ciudad no muy lejos de sus padres para poder visitarlos en las vacaciones. Sus padres lo apreciaron mucho, pero cuando el joven estaba en su tercer año de universidad, la querida madre de Samuel, Otilia, se enfermó gravemente. La familia la llevó a varias instalaciones médicas, pero ya era demasiado tarde. No había cura para su enfermedad y, a los 48 años, la hermosa Otilia falleció. Samuel y su hijo estaban abrumados por el dolor. Todo había sucedido tan inesperadamente y rápidamente que ninguno de los dos podía creerlo. Norman no abandonó sus estudios, pensando que su madre no habría querido que lo hiciera. Samuel estaba enojado con su hijo por lo que consideraba un lamento inapropiado por su esposa que se había ido demasiado pronto, por sus hermanas que no vinieron al funeral y, en general, por la vida, que lo trataba tan injustamente. Durante casi un año después de la tragedia, Samuel vivió en aislamiento. Apenas interactuaba con nadie, excepto con su joven hijo, quien lo llamaba o lo visitaba de vez en cuando. Samuel había estado jubilado durante muchos años, pero para evitar el aburrimiento, seguía trabajando en el aserradero local, operando maquinaria o ayudando a los trabajadores. Ya no esperaba nada bueno ni significativo en su vida. Pero por supuesto, el destino tenía más regalos preparados para Samuel. Norman se estableció bien en la ciudad, sobresalió en sus estudios, encontró trabajo en una buena empresa, compró un departamento y, finalmente, encontró el amor. Su nombre era Julia y no solo se enamoró de Norman, sino también de su padre Samuel. Julia había sido huérfana desde muy joven y Samuel Soto le recordaba mucho a su querido abuelo, quien la había cuidado hasta su adolescencia. Al viejo le gustaba la chica también, porque le recordaba tanto a Otilia. Así que comenzó a sugerirle a su hijo que le propusiera matrimonio. Norman escuchó a su padre y tuvieron una modesta boda en la ciudad, donde los recién casados vivieron con un pequeño círculo de amigos y el único pariente invitado fue Samuel Soto. Los amigos les desearon prosperidad, felicidad, independencia financiera y, por supuesto, hijos. Luego, la novia, con su hermoso vestido blanco, se levantó de la mesa y anunció: «Gracias a todos por sus buenos deseos, uno de ellos se hará realidad muy pronto». Colocó su mano sobre su vientre y sonrió, anticipando las reacciones de los invitados. Norman, por supuesto, ya sabía de esto, por lo que también sonrió ampliamente. «Te ayudaré en todo lo que puedas si lo deseas». El anciano estaba profundamente conmovido. Se sentía verdaderamente feliz, casi tanto como cuando supo de la llegada de su propio hijo. Pensé, Samuel, tal vez si es una niña, podríamos llamarla Otilia, dijo Julia después de su largo abrazo. Pero el abuelo objetó, simplemente diciendo: «No, querida, ponle el nombre de tu propia madre, para que no tenga el mismo destino que su abuela». Samuel encontraba amargo decir esto, pues aún no se había recuperado completamente de la pérdida. Tal vez nunca lo haría. Y así, 7 meses después de la boda, nació una hermosa niña de ojos azules, que se parecía tanto a su padre como a su madre. Era una niña. Los jóvenes padres siguieron el consejo del abuelo y le pusieron un nombre completamente diferente, Eleanora, aunque cariñosamente la llamaban Nora, con énfasis en la primera sílaba. Continuaron viviendo en la ciudad como una familia de 3, visitando al abuelo en el pueblo cada 6 meses, para que la pequeña niña creciera familiarizada con la naturaleza, sin temer estar sola con ella. Samuel Soto adoraba a su única nieta. Era tan brillante como el sol, tan libre y activa como deben ser los niños, sin conocer la tristeza ni la preocupación. Desafortunadamente, esto solo duró para Nora hasta su 5º cumpleaños, porque al día siguiente de esta celebración, su madre tomó el coche y se dirigió a su trabajo relativamente nuevo, pero, lamentablemente, nunca llegó a su destino. Norman no podía creer que esto le hubiera pasado. Cayó en una depresión prolongada, tomó varios medicamentos y visitó diferentes médicos. Al final, tuvo que confiar su amada hija a su padre durante 6 meses, y Samuel recibió a su querida nieta sin dudarlo. «Abuelo», Nora exclamó al ver a su único abuelo al llegar a su pueblo.
Estaba cansada y apenas podía caminar, tropezando con sus propios zapatos mientras corría. Su cabello despeinado estaba apresuradamente atado en 3 coletas. Su ropa estaba arrugada. Hola, mi querida, ¿cómo fue tu viaje? ¿Te mareaste esta vez? ¿No te mareaste en el coche? Preguntó Samuel Soto a la niña mientras la abrazaba y le quitaba la mochila pequeña de los delicados hombros. Norman estaba un poco apartado. Se había notado que había adelgazado, con una expresión cansada en su rostro. Lucía desordenado en general, sosteniendo una gran bolsa rosa llena de las pertenencias de su hija. El anciano quería hablar con su hijo, así que le dijo a la niña: «Cariño, ve adentro y toca el timbre. Tal vez haya una rica golosina de chocolate o un chupete esperándote». Se acercó a su hijo, abrazándolo por los hombros, pero Norman simplemente dio un paso atrás, agradeciendo a su padre por la ayuda, le entregó la bolsa y, al sonar el timbre, se fue despidiéndose de Nora. La pequeña niña no era ingenua. Tenía un agudo sentido del mundo y estaba segura de que su padre no estaba bien y que estaba sufriendo mucho. Por supuesto, también extrañaba a su madre. Ella no estaba allí para ayudarla ni para cantarle una canción de cuna por la noche. Era horrible para una niña tan pequeña asistir a un funeral, especialmente el de su propio padre. Era terrible que la niña hubiera perdido a su madre, quien se suponía que debía ser su modelo a seguir. «No hay caramelos allí, abuelo», gritó la niña molesta, cuando se cansó de alcanzar el timbre colgado en la puerta. Este timbre reemplazaba a un timbre común y también servía como una bonita decoración. Lo único que de vez en cuando me molestaba era su sonido prolongado cuando había vientos fuertes. «Claro que no, ¿por qué habría de haberlos aquí?» «Toma esto», dijo el anciano mientras sacaba un caramelo de su bolsillo y lo sostenía en su mano temblorosa para que la niña lo tomara. Ella lo agarró enseguida y entraron juntos en la casa para ordenar las cosas de Nora y preparar el almuerzo. 6 meses de vivir juntos con su nieta pasaron sin que se notara. El anciano le enseñó a leer y a contar, a prestar atención e incluso a hacer canciones golpeando palos de madera sobre la mesa o sobre un tronco. A Nora le encantaba vivir con su abuelo, salir a caminar por la naturaleza, leer libros interesantes, jugar e incluso nadar en el río. Pasó un verano maravilloso en el pueblo. Uno de los vecinos de Samuel también tenía a sus nietos en las vacaciones. Había una niña de 10 años y un niño de 5, igual que Nora. Los niños jugaban y se pasaban el rato juntos. Así que el tiempo que pasaba en la compañía de su abuelo era muy agradable y sin preocupaciones para la niña. Pero Norman mejoró. Los medicamentos lo ayudaron a recuperarse, por lo que llamó a su padre para informarle de su llegada. «Nora, ven aquí, cariño», llamó el anciano a su nieta después de la conversación. «Papá regresará pronto y vivirán juntos nuevamente». ¡Hurra! La niña comenzó a saltar de alegría, extrañando mucho a su padre. «¿Viviremos aquí juntos, los 3?», preguntó con esperanza en los ojos. Pero Samuel Soto solo la abrazó y se rió tristemente. Sabía que eso nunca sucedería y que pronto estaría solo de nuevo en su casa. Finalmente, Norman llegó un par de días después. Su padre escuchó el motor de su coche y miró por la ventana. Traía un dulce regalo y un oso de peluche del tamaño de un gran gato de pueblo para su hija. Para sorpresa del anciano, su hijo no estaba solo. Una mujer de cabello casi blanco lo seguía desde el asiento del pasajero del coche. Su lenguaje corporal indicaba que no estaba contenta con este viaje y que no quería estar allí. El abuelo llamó a Nora desde su habitación, ya que ella estaba casi lista para regresar a casa, diciéndole que su padre había llegado. La niña saltó como una rana y corrió hacia la puerta. Cuando la abrió, se abrazaron fuertemente y se dieron besos en las mejillas, narices y frentes. Luego, entraron lentamente a la casa. Fue solo dentro de la casa cuando la niña notó la presencia de una extraña. La mujer estaba allí, con una expresión de desaprobación, mostrando indiferencia por todo lo que estaba sucediendo.
Llevaba un abrigo marrón inapropiado para el clima y unos zapatos de tacón alto. Claramente, había alisado su cabello casi blanco por sí misma, ya que parecía demasiado abundante y caía de manera antinatural sobre sus hombros. Lo primero que llamó la atención al mirarla fueron sus gruesas pestañas negras, o pegadas o artificialmente alargadas, y sus labios brillantes. Marina dijo con su voz ligeramente chillona, extendiendo su mano con dedos de uñas rojas hacia la niña. «Soy Nora», respondió la niña con tono corto e indignado, y luego huyó a la habitación de su abuelo. Marina extendió la mano nuevamente y miró al anciano, de manera similar a Norman Hall. De repente, hizo un gesto a su padre como si le dijera que fuera educado. Así que Samuel Soto se levantó y estrechó la mano de la mujer diciendo: «Mucho gusto, Marina. ¿Te gustaría quedarte a tomar un café?» Justo iba a poner la tetera. El anciano claramente no estaba contento con lo que oía. Esta mujer podría ser aceptable, pero definitivamente no era la persona más agradable, especialmente comparada con la maravillosa Julia. «No, gracias», respondió. «Tenemos que irnos, ¿verdad, Norman?», dijo de manera juguetona, tocando el hombro de su esposo. Norman solo sonrió y repitió sus palabras. «Sí, es hora de irnos». Luego Norman miró alrededor de la habitación, notando algunas pertenencias de niños, y soltó un suspiro significativo. «Está bien, recogeré las cosas que quedan de Nora y te las traeré». «Tenemos que decir adiós», dijo el anciano mientras comenzaba a recoger los juguetes del sofá. Entre ellos estaba un conejito de peluche que Samuel había comprado para la pequeña. Habían ido a una feria de artesanía, y ella se había enamorado de él al primer vistazo. Tal amor no podía simplemente dejarse ir y ser olvidado, y Samuel lo sabía perfectamente. El anciano tocó la puerta de su propia habitación, donde la niña se estaba escondiendo. A través de la puerta, podía escuchar su llanto suave, luego sollozos y resoplidos. «Si es papá, vete», gritó ella. «No me voy contigo». Pero el abuelo tocó de nuevo, utilizando su código secreto 3 veces seguidas, luego una pausa de 1 segundo y 2 veces más. «Entra», respondió Nora, reconociendo el código secreto. El anciano entró y, para entonces, la niña ya había sacado sus cosas de la bolsa, esparciéndolas por la habitación con ira. Se sentó abrazando sus rodillas en el suelo. El anciano suspiró, la levantó y la puso sobre la cama, sentándose a su lado. La niña continuaba llorando. «Nora, Nora querida, tienes que irte con tu padre. Marina puede estar nerviosa ahora, pero quizás luego mejore. Tal vez hasta te guste. Las personas merecen una segunda oportunidad, especialmente si son tus familiares, aunque sean recién adquiridos». El anciano dijo esto no solo para convencer a su nieta, sino también para convencer a sí mismo. Era desagradable escuchar estas cosas de su propio hijo, y la joven mujer parecía algo vaga en su apariencia y bastante desagradable en su carácter. Ni siquiera habían pasado 6 meses desde la muerte de su esposa y él ya había encontrado a otra persona. ¿Alguna vez pensó en su hija cuando se casó con otra persona? Probablemente no. Al menos eso fue lo que Samuel Soto concluyó. Ella le prometió sinceramente ser obediente y valiente por él. Luego comenzaron a recoger las pertenencias esparcidas una vez más. Más tarde, en la puerta de la casa, Nora sacó de su bolso su antiguo sonajero de la infancia, que había adorado en su juventud, y se lo entregó a su abuelo con las palabras: «Abuelo, esto es para ti. No me olvides». Había una tristeza terrible en sus ojos, aunque la pequeña hacía todo lo posible por aparentar que todo estaba bien. En su cabeza, su abuelo había trenzado de forma torpe sus trenzas, ya que no sabía hacerlo correctamente, pues nunca había tenido una hija. Sus labios estaban agrietados y mordidos por el viento, y su nariz mostraba unas pequeñas pecas apenas notables que no se habían desvanecido tras un verano soleado en el campo. Sin embargo, Samuel Soto, profundamente afectado por su partida, reprimió sus lágrimas inminentes y le respondió con gran ternura:
Esto es simplemente imposible, Nora. Se abrazaron una vez más, dándose un beso en las mejillas. La niña salió corriendo del coche y se apresuró lo más rápido posible, dado el peso de la bolsa sobre su hombro. Norman arrancó el motor, colocó a su hija en el asiento trasero, y en un par de minutos se alejaron sin siquiera saludar a Samuel. Unas semanas después, la condición del anciano empeoró significativamente. Cayó gravemente enfermo, acostado en la cama con fiebre alta, incapaz de levantar la cabeza, mucho menos realizar sus tareas domésticas o preparar la cena. En sus sueños febrilmente vívidos, vio su vida ideal, una imagen tan hermosa y clara que fácilmente podría volverse realidad. Otilia estaba viva y bien, sentada junto a Samuel junto al fuego, bebiendo café y abrazándose como en el pasado. No era sorprendente que ella estuviera usando tapones para los oídos. Era increíblemente ruidoso en el refugio. Los perros ladraban fuerte, los gatos maullaban sin cuidado. Alguien golpeaba las jaulas y éstas chocaban entre sí. ¿A quién te gustaría adoptar?, ofreció el empleado, guiando al anciano hacia la zona común del refugio, donde se encontraban todos los animales mencionados. No había tantos animales, alrededor de 10 gatos y más o menos el mismo número de perros. La cabra vivía en una jaula grande al final del pasillo, pero no era lo suficientemente espaciosa para que ella se moviera cómodamente o incluso se tumbara. Una ola de pena y tristeza invadió al anciano por todos esos pequeños seres. Por supuesto, no podía permitirse adoptar a todos, ni siquiera a una parte de ellos, pero decidió quedarse con más compañía. Quiero un gato, un perro y esa cabra, dijo. Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa. Nunca nadie había querido llevarse tantos animales a la vez, mucho menos una cabra. Solo para que lo sepas, la cabra no produce leche, le advirtió ella. Pero a Samuel no le importó. Ya estaba de pie, buscando algunos gatos y perros tristes, como él. Entre los gatos, le gustó una gata tricolor llamada Maddie. Ella estaba bastante tranquila y lo miraba directamente a los ojos. Él quedó tan cautivado por su mirada que no pudo apartar los ojos. Quiero llevarme a Maddie a casa y por favor ayúdame a elegir un perro que no dañe al gato ni a la cabra, dijo el anciano. En un par de minutos, le sugirieron que se llevara a Guacho, un perrito de patas cortas y orejas largas que tenía alrededor de 1 año. El perro era razonablemente amigable, según el trabajador del refugio. Ahora la única pregunta era cómo transportar a Maddie, Guacho y la cabra franca hasta el pueblo de Samuel. Desde otra habitación salió un joven casi calvo, de ojos ligeramente rasgados, y dijo: «Puedo llevarlos a casa con los animales. Los cargamos en mi camioneta y llegaremos pronto». Y así Samuel Soto se encontraba ahora sentado en el asiento del pasajero de la camioneta, mirando hacia atrás para asegurarse de que los pobres animales, que no tenían idea de a dónde los llevaban ni por qué, estuvieran bien. Aseguraron las jaulas para minimizar el movimiento, pero no sirvió de mucho, ya que el conductor no manejaba con suavidad. Después de media hora, llegaron a la casa del anciano, descargaron los animales en el césped y el feliz joven se alejó en su vehículo. Después de que las nuevas mascotas se instalaron un poco tras el viaje, abrió las jaulas y las liberó una por una. Primero la gata, quien de inmediato se acomodó en el alféizar de la ventana de su nueva casa. Maddie se acostó allí para tomar el sol. Luego liberaron a Guacho, quien comenzó a corretear por el césped y disfrutar de su libertad. Cuando Samuel le dio algo de carne, comprendió quién era el dueño y a quién debía obedecer. La cabra, inicialmente renuente a salir de su jaula, fue atraída por la hierba verde restante y salió, quedándose dormida casi inmediatamente cerca de la casa del hombre. Dormía tan cómodamente que Samuel Osoro sintió ganas de dormir también. Maddie, obviamente, amaba el calor, pues se acercó al anciano que dormía y se tumbó a su lado en la cama, como abrazándolo. Samuel tenía una nueva pequeña familia. El anciano,
Por supuesto, seguía caminando con su bastón y lidiando con sus dolencias, aunque su salud había mejorado considerablemente. Así vivió con su tropa de mascotas. Trabajaba un poco para tener algo con que alimentarlas. A menudo llamaba a su hijo, o más precisamente, a su nieta. Nora le pedía a su papá que llamara a su abuelo. Ella levantaba el teléfono y charlaban durante 5 o 10 minutos sobre todo en el mundo. Nora le contaba sobre su jardín de infantes, sus amigos, sus muñecas y los dulces que su vecina Marta le daba. Samuel Soto, a cambio, compartía historias sobre sus mascotas, sus travesuras y cómo lo entretenían. Sin embargo, la madrastra no le permitía a la niña estar mucho rato al teléfono, así que rápidamente se lo quitaba. Se oía la distancia de su regaño al otro lado de la línea. A veces, el abuelo le preguntaba a su nieta si la trataban bien en casa, pero la pequeña no respondía o cambiaba de tema. Había pasado un año desde que se separaron. Un día, al mediodía, cuando Samuel llegó a casa para almorzar como de costumbre, el teléfono sonó. Contestó y oyó una respiración agitada. «Papá», dijo Norman, sonando triste y asustado. «¿Qué pasó?» El padre de inmediato comprendió que había malas noticias, pero fue impaciente. «¿Qué te pasa?» «¿Y Nora?» «Dime». «Nora falleció. Por favor, ven. El funeral será en la siguiente dirección». Samuel Soto estaba en shock mientras anotaba la dirección en un pedazo de papel. No dijo nada a su hijo, solo colgó el teléfono en silencio y se sentó en el sofá. Había estado sentado allí durante más de 4 horas, olvidándose completamente del trabajo, la cena y el sueño. Su cuerpo no se movía, su garganta estaba seca y adolorida, y sus piernas se sentían como si estuvieran congeladas. Pero finalmente recobró el sentido. Maddie le ayudó en eso, pues estaba sentada en su regazo, calentándolo con su cuerpo suave. Al día siguiente, Samuel empacó una bolsa, tomando dinero y la antigua sonaja de su nieta, que guardaba en una estantería junto a la entrada. Pidió a su vecina Claudia, quien se había estado encargando de él, que alimentara a sus animales, dejando una gran provisión de carne en el congelador y un regalo para ella en la mesa. Una hermosa maceta con una nota. Ya había planeado darle la flor, pero ahora había una razón adicional. El viaje era largo, pero según sus cálculos, debería llegar a su destino a tiempo. No entendía por qué el funeral no se realizaba en el pueblo de Nora, sino en un remoto pueblo que requería 3 transbordos. Un tren, un autobús y una minivan. Todo el viaje duraría un día y costaría mucho dinero para un hombre mayor. Pero, ¿cómo no ir? ¿Cómo podría abandonar a su hijo en un momento tan terrible? ¿Cómo no despedirse, por última vez, de la persona más brillante que jamás haya existido? Samuel reflexionó sobre su vida y todas las penas y desgracias que le había traído, solo para darle una oportunidad de amor, felicidad y suerte, las cuales le quitó tan rápidamente. Él mismo ya no quería existir. Sí, se entregaría a los ángeles a cambio del alma de su nieta. Pero, lamentablemente, nadie le ofreció tal trato. Durante el viaje, el anciano durmió mucho para evitar pensar sobre su estado abrumador. «Papá, has llegado». Norman había llamado a su padre casi 2 días antes de la llegada del anciano. Luego, el hijo incluso lo abrazó y le dio una palmada en el hombro. Secó sus lágrimas e invitó a su padre a entrar. Era una casa grande de 2 pisos que, a juzgar por las fotos, pertenecía a la familia de Marina. Había fotografías antiguas de hace 20 años. La familia claramente no era pobre. Mientras examinaba las fotos, Marina salió de otra habitación y esperó a que él la notara. Pero el abuelo estaba demasiado absorto en el proceso de mirar el pasado de otra persona. Marina tosió para llamar su atención, y Samuel finalmente la miró. «Bienvenido, Samuel. Esta es la casa de mis padres. Ellos son médicos. Volverán pronto del bosque y los conocerás. Es una lástima lo que pasó con Eleanora.
Dicen que no pudiste asistir al funeral. Parecía completamente indiferente al hecho de que la hija de su esposo había muerto. Estaba vestida con un suéter rosa brillante y pantalones grises, sin mostrar señales de luto ni apoyo por el dolor de Norman. Cariño, muéstrale a tu padre la habitación de huéspedes. La chica se dio la vuelta, se sacudió el cabello y se alejó caminando. ¿Cómo pudiste casarte con ella?, exclamó Samuel de repente, arrepintiéndose al instante. Claro, Norman no se ofendió ni reaccionó a su comentario, como si nunca hubiera sido dicho. El padre en duelo simplemente dijo: Marina manejó el servicio ella misma y el funeral salió bien. Te prepararé algo de comer y luego todos iremos al cementerio. El pequeño pueblo podía ser rodeado en solo 40 o 45 minutos, por lo que caminaron hasta el cementerio, Samuel con su bastón, Norman y Marina, que suspiraba de vez en cuando. La tumba de la niña estaba al otro extremo del cementerio, por lo que tuvieron que pasar por las antiguas lápidas con fechas de vida. La gente enterrada allí era mayor, y Samuel solo pensaba que no había lugar para los niños allí. La primera tierra en la tumba de su nieta aún estaba húmeda y muy suelta. Samuel no podía superar esta situación. ¿Por qué murió una niña de 6 años completamente saludable de repente? Según Norman, no hubo violencia. Él solo entró en su habitación y Nora estaba tendida en el suelo, sujetándose el estómago y sin respirar. Los padres de Marina, ambos médicos, dijeron que no podían hacer nada para salvarla. No hubo autopsia, ya que en este lugar remoto, cuando alguien moría, simplemente moría y nadie iba a transportar el cuerpo de un niño a la morgue o involucrar a las autoridades. Todo esto le parecía mal, al menos a Samuel. Un sepulturero caminaba por el cementerio arreglando las lápidas de otras personas, enderezando flores y sacando maleza. Norman besó la tumba de su hija, que estaba inscrita con amada hija y nieta, y se apartó de la tumba para dar tiempo al abuelo a estar a solas con la niña, si es que eso se podía decir. El héroe de nuestra historia se arrodilló junto a la tumba y comenzó a llorar. No quería decir nada, porque las palabras simplemente se desvanecerían en la nada. A través de las lágrimas, solo repetía suavemente su nombre: Nora, Nora. Después de unos 10 minutos, el hombre sacó un sonajero de su bolsillo, lo besó y lo colocó junto a una corona de flores frescas. El sonajero ligero casi se hundió en la tierra suelta. Luego se levantó y caminó de regreso en dirección a su hijo, que ya estaba en la salida con su nueva esposa. Pero el anciano recordó las flores que había visto en la tumba de su nieta. Estas flores eran moradas con un centro amarillo, flores muy bonitas sobre un tallo verde brillante y esponjoso. Había visto tales plantas en su hogar, cuando él y sus amigos del sur merodeaban por el bosque y se deleitaban con deliciosas bayas. Todos comían solo los frutos que conocían bien. Pero un niño llamado Enrique se volvió incontrolable y quiso arriesgarse. El niño vio la hermosa flor con pequeñas bayas rojas junto a ella, se las mostró a sus amigos y las tragó todas sin compartirlas con nadie. Con codicia, sonrió y dijo: «Están amargas». Pero antes de que alguien pudiera hacer un comentario sarcástico, Enrique se agarró el estómago, sintió náuseas y los niños lo apresuraron a salir del bosque para pedir ayuda. En el pueblo, el doctor le preguntó a Samuel, el más sensato de los niños, sobre las bayas que Enrique había comido. Samuel describió la flor morada, y el doctor los regañó y les advirtió enfáticamente que no volvieran a hacer algo así. Niños, eso era una belladona, una fruta terrible y peligrosa. Podría haberlos matado. Nunca coman algo que no sepan con certeza. Enrique sobrevivió, pero la lección quedó con los niños por el resto de sus vidas. Muchas décadas después, Samuel recordó este incidente justo antes de llegar a la salida del cementerio. El anciano corrió por el cementerio, saltando por encima de fosas y evitando tumbas y monumentos mientras lo hacía. Su bastón de madera le ayudaba significativamente en este apuro, de lo contrario, se habría quedado atascado en la entrada. Sin embargo, no había tiempo que perder, cada minuto contaba.
Durante su carrera frenética, Samuel gritó al sepulturero con una pala para que apurara y ayudara a Nora. El hombre saltó de su lugar, como si su vida dependiera de ello, y comenzó a cavar. Cava, Ro. Cava rápido. Gritó Samuel mientras él mismo se arrodillaba, agarraba puñados de tierra y los arrojaba a un lado. Norman y Marina observaban como invitados. Los ojos de Norman estaban llenos de amargas lágrimas, pero se mantenía inmóvil, sin mover ni un músculo. Marina estaba fuera de sí, temerosa de tocar a Samuel. El sepulturero, David, continuó cavando sin decir una palabra, sin cavar demasiado profundo, ya que los padres de Nora habían apresurado su entierro. Samuel tocó la tapa dura del ataúd de madera y la golpeó. Aquí está. Sáquenla. Ábranlo rápidamente. Ordenó el anciano una vez más. Rápidamente despejaron la tierra del ataúd y lo abrieron. Dentro yacía la pequeña Nora con su vestido azul, sosteniendo el mismo regalo de su abuelo, un conejito de lana, en sus brazos cruzados sobre su pecho. Llamen a un doctor. Un verdadero doctor, rápido. Gritó Samuel. David, una vez más, obedeció y corrió hacia la iglesia, ubicada en la entrada del cementerio. Samuel se limpió las manos con su chaqueta y pantalones, sacó a la niña del ataúd de madera y presionó sus dedos contra su barbilla, tratando de encontrar el pulso. ¿Qué tontería es esta?, comenzó a decir Marina, pero Norman la interrumpió y se acercó a su hija. Parece que tiene pulso. Era el momento de decirle al hijo lo que Samuel había sospechado todo el tiempo. Norman, creo que Marina envenenó a Nora. Pero antes de que Norman pudiera comenzar a defender a su esposa, Samuel le tapó la boca. Piénsalo, Nora no habría comido una baya que no reconocía, especialmente machacada en puré. Yo le enseñé a no comer todo sin pensarlo, sino a examinar cuidadosamente cada fruta que encontraba en el bosque. Es una chica muy inteligente y nunca habría hecho algo tan tonto. Marina estaba enojada cuando desenterramos a Nora y la llevamos al hospital. Ella conoce bien los remedios herbals porque ha vivido aquí todos estos años. Sus padres son médicos. Solo créeme, hijo, la verdad está justo frente a ti. El anciano casi lloró cuando dijo todo esto, pero Norman solo se quedó paralizado, diciendo en voz alta y clara: Basta, no voy a escuchar esto. Marina nunca envenenaría a mi hija. Ella también la quiere. Papá, solo sal de aquí, vete. Norman se puso rojo de ira, agitó las manos y salió corriendo del hospital. El personal del hospital no permitió que el anciano viera a las chicas, ya que él solo era un pariente lejano y no tenía sentido visitarlas si no había despertado aún. Así que se dirigió a la casa de la familia de Marina para recoger sus pertenencias. Sin embargo, Marina ya lo estaba esperando en la puerta con la bolsa del anciano. Cuando se acercó a la casa, ella afirmó audazmente: Abuelo, no puedes romper nuestro matrimonio, por mucho que lo desees. Vete de aquí rápido. Aquí están tus cosas. Adiós. En ese momento, Samuel no se contuvo y le expresó a esa señora exactamente lo que pensaba de ella. Eres una asesina, querías matar a mi nieta, no te importa nadie más que a ti misma. Mantente alejada de mi hijo, mantente alejada de nuestra familia. Pero esto solo la hizo reír, y ella solo dijo una cosa más. Llévate a la niña, o tal vez algo más malo podría pasarle. Luego sonrió como el gato de Cheshire y desapareció detrás de la pesada puerta. Definitivamente lo estaba amenazando. Así que el anciano no tuvo otra opción. Samuel se quedó en un hotel barato cerca del hospital y, cuando se enteró de que Nora había despertado y se estaba recuperando, llegó al hospital antes que su padre. Recogió sus pertenencias y las sacó en secreto del hospital y de la ciudad, pero no reportaron a la niña como desaparecida. Quizás Marina aconsejó a Norman que no lo hiciera y simplemente llamó a su padre. Cuando el abuelo y la nieta llegaron a su casa, le informaron a Norman de su llegada y él no se opuso.
Nora se adaptó rápidamente a la vida con su abuelo, aunque al principio se sentían algo incómodos el uno con el otro después de un año de separación. A Nora le encantaban las nuevas mascotas de su abuelo. Natty inmediatamente le tomó cariño y a menudo la molestaba buscando su afecto. Guacho disfrutaba caminar con la niña por el bosque. Franca, la cabra, nunca fue sociable, así que continuaba echada en la hierba casi seca cerca de la casa. Necesitamos construir refugios de invierno para Franca y Guacho, de lo contrario, podrían congelarse, dijo Nora cuando llegó el primer frío. En realidad, Nora, ya comencé a construir refugios para ellos. Esas piezas de madera en el patio trasero son para ellos, respondió Samuel, que estaba preparando sopa de guisantes para la cena. La armonía regresó a la casa. Samuel se sentía mucho mejor, casi sin necesidad de su bastón, que solo usaba en largos paseos por el bosque. El invierno prometía ser frío y nevado. Afortunadamente, Nora aún no había comenzado la escuela, pero Samuel ya había comenzado a enseñarle a leer, escribir y contar. No había nada mejor en un día helado que sentarse en el sofá con una taza de café envuelto en una manta y leer historias y poemas infantiles de Refil Alberti, Bindo Knobs de colores, Los redundas colorados, Parra y Dolce los Cowlers. Samuel leía con simplicidad, disfrutando de las rimas infantiles directas. Y pronto Nora aprendió a leer y recitar poemas de memoria. No sucedió de la noche a la mañana, pero la niña hizo grandes progresos. Claramente heredó los talentos de su madre. Claudia, la vecina, visitaba con frecuencia a la familia de Samuel, trayendo pasteles frescos y chocolates, diciendo que los había hecho ella misma, aunque no podía comerlos. Sin embargo, probablemente solo estaba sola, por eso venía. Claudia, ¿por qué nos visitas tan a menudo? ¿No tienes tus propias cosas que hacer? Dijo Nora juguetonamente, sin darse cuenta de lo grosero que sonaba. Su abuelo inmediatamente la regañó, pero Claudia solo se rió y dijo: Me gustáis mucho los dos. Sois tan alegres y cariñosos. Ella miró dulcemente a Samuel y se sonrojó. Él también bajó la mirada y rió entre dientes. Claramente había algo entre ellos, pero Nora no lo entendió debido a su corta edad. Así que Nora y Samuel Soto vivieron juntos durante muchos meses, perdieron la cuenta. Una tarde nevada, cuando el clima era particularmente feroz, con fuertes vientos aullando por todas las puertas y ventanas, alguien tocó la puerta. En ese momento, todos los que podían estar en la casa estaban dentro: Samuel, la pequeña Nora, el gato, Nouti el perro, Guacho y hasta la cabra Franca. La niña no quería que los dos últimos se quedaran afuera, aunque tenían sus casas bien aisladas en el patio trasero. Así que convenció a su abuelo para que los trajera adentro. Afortunadamente, los animales se portaron bien y tranquilos, se acurrucaron alrededor de un calentador portátil que calentaba casi toda la casa y se quedaron dormidos. Tal vez es Claudia y está congelada, sugirió Nora. Sin embargo, el anciano no se apresuró a abrir la puerta, fue a la ventana y miró a través de las cortinas, esperando ver algo en la oscuridad y la tormenta. Pero justo frente a la ventana, vio la cara de una persona al otro lado. Por supuesto, esto lo sorprendió, saltó de sorpresa antes de reconocer al hombre. Era Norman, pero se veía completamente diferente, desaliñado y desordenado. Tenía una barba espesa que se rizaba en los bordes y el mismo estilo de bigote. Samuel lo dejó entrar inmediatamente a su casa. Norman estaba empapado, cubierto de hielo en la ropa y en la barba, y casi colapsó al entrar. Ella no lo dejaría ir por mucho tiempo. Ella constantemente lo criticaba y lo menospreciaba. La gota que colmó el vaso fue cuando comenzó a decir cosas terribles sobre Eleanora, su difunta exesposa y madre de su hija. Norman entonces vio el verdadero rostro de su esposa, recordó las palabras de su padre sobre las hierbas y decidió dejarla. Por supuesto, una mujer celosa no lo dejaría ir tan fácilmente, así que, bajo el manto de la noche, reunió sus pertenencias y escapó. ¿A dónde más podría ir?
Dayo Norman, y su hija se acercó a él, abrazándolo fuertemente. Lo perdonaron, al menos su hija cariñosa y pacífica. Sin embargo, el respeto y la confianza del padre anciano tenían que ganarse, especialmente considerando que su hijo no lo había escuchado durante los últimos años, había abandonado a su familia, cometió errores tontos y casi enterró a su propia hija viva. Al final, los tres vivieron juntos como nunca antes lo habían hecho. Por lo general, Samuel vivía solo o con su esposa Nora, o con su esposa y su hijo. Parecía una vida diferente. Samuel Soto le dijo a su hijo que buscara trabajo en el pueblo si quería quedarse allí, porque no podría alimentar a 3 bocas humanas y a tantos animales por su cuenta. Luchaba con los aspectos financieros de sus vidas y necesitaba ayuda. Norman abordó la situación con la máxima responsabilidad. Visitó todas las casas y lugares de trabajo en el pueblo buscando cualquier tipo de trabajo. En el frío invierno nevado, esto era bastante problemático. La gente en la región norte generalmente trabaja durante los meses cálidos y secos, luego descansan y cosechan los frutos de su trabajo durante el invierno. Sin embargo, esto no significaba que todo el pueblo estuviera sentado sin hacer nada. Había leñadores y personas que entregaban leña a las casas, esencialmente brindando un servicio de entrega de víveres y similares. Estos trabajos los realizaban generalmente hombres fuertes con excelente condición física y buena resistencia. Además, era imprescindible tener ropa abrigada. Entonces, la suerte sonrió a Norman. Se le ofreció trabajo a medio tiempo cortando leña y entregándola a las casas, especialmente a los ancianos que no podían hacerlo por sí mismos. Uno de esos puntos de entrega era su propia casa familiar. El pago no era sustancial, pero era suficiente para su familia y lograron ahorrar algo de dinero. Menos de 6 meses después, su hija tendría que comenzar la escuela, lo que requeriría gastos para el uniforme escolar, libros de texto, cuadernos, útiles para escribir, una mochila y demás. Norman y Samuel querían lo mejor para su pequeña. Recordaban el sueño del anciano cuando estaba gravemente enfermo, el sueño de una vida ideal con su esposa, hijo y su familia, rodeados de sus animales domésticos. Este sueño casi se convirtió en realidad, excepto por la desafortunada pérdida de su esposa. Samuel vivió en la misma pequeña casa con su único hijo y su nieta, que había crecido significativamente desde entonces. Ambos trabajaban, pero nunca olvidaron educar a la niña, invirtiendo toda su energía en ella. Sus animales llenaban su casa, aliviando la tristeza y la soledad que ocasionalmente se instalaban en la casa durante las frías noches. Pronto, la pequeña creció y fue a la escuela. Se destacó en matemáticas y, en sus últimos años, en física y química. En su tiempo libre ayudaba a su papá y a su abuelo con los quehaceres domésticos, salía con sus amigos en el pueblo y cuidaba de la cabra anciana. Cuando terminó la escuela, como una joven hermosa e inteligente, no quería quedarse en el pueblo el resto de su vida. Sin embargo, no tenía la intención de dejar atrás a su amada familia. Querida, ve a estudiar y si lo deseas, vuelve más tarde. Después de todo, tienes internet. Tal vez trabajes con una computadora. Samuel alentó a su nieta, siempre quiso que la niña siguiera sus sueños. No podía interponerse en su camino, especialmente porque él era muy viejo. Los últimos años, antes de que su nieta alcanzara la mayoría de edad, ellos y Claudia pasaron a un nuevo nivel en su relación, convirtiéndose en buenos amigos. Aunque según Nora, tuvieron un pequeño y dulce romance. Norman tampoco persuadió a su hija para que se quedara en el pueblo con ellos. Incluso aceptó que viviera en un dormitorio universitario. Al final, Nora aprobó sus exámenes con altas calificaciones y consiguió un lugar financiado por el gobierno en la universidad de sus sueños en la ciudad cercana. Cuando se fue, lloró amargamente, prometiendo que volvería durante las primeras vacaciones, llamaría todos los días y enviaría regalos desde la ciudad si su beca lo permitía. Ni su padre ni su abuelo contuvieron sus lágrimas.
Se abrazaron durante mucho tiempo y se besaron mientras esperaban que llegara el autobús. Cuando el tiempo para su despedida se prolongó, Samuel sacó un pequeño objeto de su bolsillo y se lo dio a su nieta, diciendo: «Es para ti, no nos olvides y vuelve. Siempre te estaremos esperando». Nora respondió: «Es simplemente imposible, abuelo». Pero allí, en el horizonte, vieron llegar el autobús. Todos extendieron los brazos para asegurarse de que se detuviera. Se dijeron una y otra vez que se amaban, y Nora se sentó junto a la ventana del autobús. Ella saludó a su familia llorosa, y poco después, en apenas unos minutos, se secó las lágrimas y desenrolló la toalla en la que estaba el regalo de su abuelo. Por supuesto, era un conejito tejido que él le había comprado hace más de 13 años. El mismo conejito que casi enterraron vivo en la casa apartada de la malvada madrastra. El juguete parecía desgastado y sucio, como si hubiera estado en el fondo de algún pozo durante todos esos años. La niña no lo había visto desde entonces y no podía entender de dónde lo había sacado. Sin embargo, este conejito realmente le recordó muchas cosas. Mientras examinaba el juguete y se perdía en los recuerdos, alguien se sentó a su lado y comenzó a hablar con una voz joven y suave. ¿Te tejiste tú misma este lindo conejito? Nora miró hacia arriba, y allí estaba un joven de su edad o algo mayor, con ojos verdes, cabello claro y pequeños hoyuelos en sus mejillas. Cuando sonrió, no esperó su respuesta, sino que, mirando sorprendida, extendió su mano y añadió: «Soy Daniel, ¿cómo te llamas?». Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Nora. Delante de ella se extendían días llenos de aventuras, tanto alegres como tristes. ¿Dónde estaría ella sin ellos? Y esto no fue el final, solo el comienzo.